Tres. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Antonia Cruz. Mi nombre es Isidora Ponce. Yo soy Vicente Zúñiga. Yo soy José Faravena, la profesora de matemáticas. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy Bienvenida. encantada de tenerla hoy día, ya que tenemos Bienvenida. un programa muy interesante. Y bueno, comencemos. En este programa vamos a hablar de cómo sobre las clases online disminuyen la motivación de estudiar. Como todos ya sabemos, el año 2020 surge una pandemia mundial en la cual nos encontramos con el gran dilema de cómo íbamos a hacer funcionar nuestras vidas en general, pero en específico las clases online, ya que es algo súper importante el tema del estudio, y que a partir de esta pandemia nos vimos obligados a cambiar las metodologías y haciendo parte de nuestro día a día, las videollamadas y todas las plataformas que han surgido, tales como el Zoom, el Meet, y bueno, todo lo que tenga que ver con el traspaso de información a distancia. Y bueno, no quedan excluidas de estas las clases universitarias ni las clases escolares, que bueno, son las cosas donde más tenemos estudiantes. Y bueno, en este Zoomcast además vamos a plantear los distintos motivos por el cual esta desmotivación puede surgir. Entre ellos los aspectos psicológicos, que es algo que lo personal he notado y que ha afectado a quizás muchos estudiantes, sobre todo a los adolescentes, y también lo que conlleva este cambio de metodología tan como de un día para otro, porque estábamos viviendo la vida normal y nos dicen que tenemos que empezar a tener clases virtuales, algo nuevo, pero algo muy novedoso. Y también vamos a hablar de los aspectos socioeconómicos, ya que es algo súper importante porque perjudican el aprendizaje de muchos estudiantes. Si bien es cierto, muchos estudiantes tienen la posibilidad de tener un computador, una buena señal y conexión a Internet, no podemos generalizar porque también tenemos que ponernos en los casos en el que los estudiantes no tienen todas las posibilidades y materiales para llevar a cabo unas clases online de calidad. Porque si bien es cierto, una persona o un estudiante que tiene un computador y un internet con una conexión buena, tiene ¿cómo se llama? Un, una facilidad y es mucho más fácil conectarse a las clases online que a una persona que no tiene todas estas posibilidades. Por eso es súper importante ponernos en la posición de todos los estudiantes y no generalizar. También esta pandemia ha hecho a los colegios buscar estrategias que permitan continuar con la labor formativa, pero sin presencialidad. Sin embargo, provocando un sinfín de dificultades estructurales, sobre todo a los estudiantes. Es por ello que es importante ver los aspectos buenos y malos que ha generado esta pandemia y sobre todo a las clases online. También es importante recalcar que este cambio empieza desde los niños más pequeños hasta los universitarios, o sea, tenemos una gran lista de edades y que todos tuvimos que adaptarnos a estas nuevas metodologías. Entonces, en el Zoomcast de hoy día vamos a estar comentando las experiencias de cada uno y todos los puntos importantes en el cual yo creo que es muy bueno hablarlo porque todos los días estamos en clase online, eh, pero uno nunca se plantea todos los aspectos importantes de esto, o sea, el encendido de cámara, por qué las personas no encienden la cámara, y eso también nos lleva a los aspectos socioeconómicos, como también los aspectos psicológicos, porque un día estamos de lo más bien yendo a clases y de la nada volvemos a la casa, algo totalmente nuevo. Entonces ahora le doy la palabra a mis compañeros para seguir este diálogo que me parece muy interesante. Y también es muy importante poder ver cómo nos afecta esto, así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, me llamó mucho la atención lo que planteaste al inicio, Antonio, de que
cómo las clases online desmotivan a los estudiantes. Y eso me parece que es una idea súper acertada porque yo misma lo veo como profesora de matemática, lo vivo, o sea, mis estudiantes se notan mucho más desmotivados que cuando estábamos, bueno, años anteriores, 2019, las cosas eran muy distintas, nosotros teníamos horarios distintos para trabajar y para descansar, y yo creo que ahí está el problema, y es que eh, los espacios de ocio y los espacios de trabajo ahora están mezclados. Nosotros, yo tengo aquí la cama al lado, entonces yo estoy aquí, podría estar durmiendo allá. Entonces es una cosa que se vuelve muy caótica. El tema de los computadores también, nuestro cerebro como que no dimensiona porque estamos con los computadores, con los celulares al lado, muchas distracciones, no sabéis si ponerte a ver una serie en Netflix o dar una clase de matemática. Y es una cosa que es súper caótica. Bueno, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ya que encuentro muy cierto esto de que el espacio como de trabajo o de estudio se mezcla mucho con nuestro espacio de ocio, ya que también tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor, entonces se nos hace mucho más difícil prestar atención a la clase o hacer las tareas y todas esas cosas. Y también, lamentablemente, no todos tenemos como un espacio seguro en el cual podamos trabajar, ya sea oficina, dormitorio o lo que sea. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Y yo creo que además de eso es que no todos tienen la posibilidad de tener un escritorio en otro lado que sea la pieza justamente entonces. Súper cierto lo que tú dices, es muy fácil o sea, desconcentrarse de la nada porque estás viendo que puedes hacer algo más, entonces es difícil prestar atención y hacer las clases teniendo tantas cosas llamativas al lado tuyo. Sí, pues de hecho, leí un artículo que subió la Universidad de Chile, un artículo que subió la Universidad de Chile, que es una entrevista que hicieron al profesor Pedro Leiva, al cual en esta entrevista le hacen estas preguntas y todo esto, y él dice que el confinamiento social tuvo un choque en las personas por el cambio en las rutinas que fue radical. Y ahí él habla de un concepto que a mí me parece muy interesante, que habla sobre la tolerancia, la adaptación y la flexibilidad que tenemos que tener en este nuevo contexto en el que tenemos que arreglar nuestros espacios, o sea, no sé si arreglar, pero sí reformar nuestros espacios, como mismo dice acá, reformar, cambiar horarios de comida para levantarse, los espacios de interacción que tenemos, eh, y hay que reinventarnos, como él dice, en este nuevo en esta nueva circunstancia. Y yo, bueno, también, si es que puedo agregar una cosa más, también a mí me parece que hay un punto súper importante y es que los chicos no prenden las cámaras. Entonces, a mí en lo personal ese es un punto que también me desmotiva mucho hacer una clase porque es súper fuerte entrar, tener que dar tu clase, explicarlo y que ver unas pantallas en negro prácticamente, o sea, que uno no entiende qué está pasando al otro. Y sobre el tema de las cámaras, que también es súper importante, es que nosotros, los alumnos, al estar en clase online, nos desmotivamos y no tenemos ganas de prender las cámaras, anulando por completo nuestro entorno estudiantil que teníamos anteriormente. Y bueno, esto se puede ver reflejado a que quizás no todos tenemos una buena salud mental para prender la cámara, no sabemos lo que pasa detrás de la cámara, lo que está pasando cada alumno. Y también se puede ver esto de como nadie prende la cámara, yo tampoco la prendo, que sí, yo lo he visto mucho entre mis compañeros y yo también me sumo a eso. Así que el tema de las cámaras también es súper importante porque creo que hay que entender de los dos lados, de los lados de los estudiantes y de los lados de los profesores. Y eso me parece un tema que es un poco complicado porque hay gente que le molesta que pidan que prendan la cámara, como también es importante a veces que prendan las cámaras. Sí, yo Una, creo que habla Vicente, habla. una buena idea para esto es como si tú tienes la oportunidad de prender la cámara o, sa- o saludar al profe, aunque sea, lo hagas, te motives, o sea, realmente
es difícil, o sea, ir en contra de este ambiente de desmotivación por el ambiente social en el que estamos viviendo. Pero es posible, o sea, una buena idea capaz es levantarse antes, tomar desayuno antes, vestirse, hacer la pieza, y dentro de, como no todo el mundo tiene como una oficina dentro de la casa, Un capaz equipamiento. estudiar en un espacio ordenado sirve mucho más para al menos estar en un ambiente de estudio Sí, y por sí, ende motivarse a prender la cámara, a participar en clase, etcétera, o hablar con tus compañeros al respecto del tema también. sí. De hecho, en el punto que mencionaba Isidora sobre que, bueno, algunos no tienen como esta salud mental o esta estabilidad emocional como para hacer esto, de hecho, encontré un documento, bueno, en la misma entrevista que le hicieron a Pedro Leiva, hablan sobre esto de las burbujas sociales, que es como todo este tema de que es importante como irse reincorporando de a poco para no dañar nuestra estabilidad emocional y, y ir incorporando de a poco a las personas al trabajo presencial, así con cámaras y todo, porque después de tanto tiempo igual se oxida la cosa. Bueno, y siguiendo con la idea de Josefa, creo que también es importante entender por qué tanto daño y tanto quizá emociones pueden cambiar en los estudiantes. Porque si bien es cierto, cuando íbamos a clases presenciales, estábamos como al aire libre, teníamos más panorama, actividades, convivíamos con gente, entonces este es un cambio muy drástico que sucedió de un día hacia el otro, lo cual genera que siempre estás en tu casa, entonces no sociabiliza, eh, y además el tema de estar como en una pantalla no es muy, como muy cercano, no sé si me explico. Así que siguiendo con esta idea, le doy la palabra a Vicente. Gracias, Antonia. Bueno, sumándome a todo, sobre todo en la parte que dice que la interacción es mucho más distante, justo ese tema quería tocar, en el que la conexión a través de la pantalla con el profesor y el estudiante tiende a ser como de baja calidad a nivel educativo, me refiero a lo que estamos acostumbrados, porque, por ejemplo, no sé, teniendo a todo un curso con las cámaras apagadas, el profesor ahí, hola niños, buenos días, claramente la instancia de dudas, por ejemplo, no se genera porque el profesor, como no sabe lo que está sucediendo detrás de la pantalla, no sabe si estáis concentrados, si estáis durmiendo, sin cualquier cosa. Y por ende la interacción es de una baja calidad a nivel educativa, provocando entonces malos resultados y generando un círculo vicioso en el que tengo malos resultados, no necesariamente a nivel de calificaciones, sino más bien a nivel general. O sea, estoy aquí en pijama, digo, buenos días, profe, y apago la cámara. eh, Eso es baja interés de, de educarse. Y, y eso es lo que nos nombran también en la Universidad de Chile. Estos estudiantes de periodismo hicieron un artículo en el que nos dicen que el ministerio ha forzado al sistema educativo a intentar conservar la normalidad del año escolar trasladando la escuela a la casa. Esto es inviable. Básicamente lo que quieren decir estos estudiantes es que no podemos pretender de que no ha pasado nada, de que la sala presencial es equivalente a la sala online por Zoom. Es necesario que haya un proceso de adaptación en el que hay prueba y error
en el que decimos, bueno, esto no funciona, entonces lo cambiamos, y esto sí, y lo mantenemos. Entonces, así se generaría un espacio en el que el espacio estudiantil crece. Capaz es buena idea, en vez de crear esta idea de la conferencia que se veía mucho más en presencial, hacer instancias más dinámicas para incentivar la participación de los estudiantes, hacer más trabajos que pruebas, más que nada como porque si nos damos cuenta, realmente desde la revolución industrial, la vida pasada, no ha cambiado mucho el sistema educativo, y el cambio más severo se ha visto ahora, de un día para el otro, lo que genera un agobio no solo para los estudiantes, sino para los familiares y también para los profesores, y también para los profesores. Eso. Gracias. Sí, sí, eso es justamente lo que estoy muy de acuerdo con lo que dices sobre los estudiantes y el tema de prender las cámaras, todo eso que dijiste al inicio. Sí, De hecho, yo creo que el hacer trabajo en grupo es mucho mejor que hacer solo pruebas, porque, o sea, si bien es cierto, ya estamos solos en la casa, o sea, con la familia, y nos hacen hacer una prueba individual, es como, y nunca hacer trabajo al final, nunca vamos a estar sociabilizando, así que un buen punto. Sí, me parece correcto eso, ya que también se vuelve como más aburrido el hecho de hacer todo solo, entonces sí los trabajos en grupo pueden ayudarte a pasar un buen rato también con compañeros o amigos, lo que sea. Además, que estaría bueno de repensar el sistema educativo actual, en el que capaz ya no nos sirve al profesor en modo conferencia, que es como súper lineal, me refiero, como yo tengo el conocimiento, yo como profesor tengo conocimiento y se lo entrego a mi estudiante. Y no se permite otro tipo de interacción, de entrega y de participación. bueno, después de toda la conversación que hemos tenido hasta ahora, la verdad es que sí. Bueno, me llamó mucho la atención una par de cosas que dijeron sobre el tema del no encendido de cámaras cuando hablaban de cómo los estudiantes muchas veces no tienen la estabilidad emocional ni tampoco la infraestructura. Eso me abrió mucho los ojos, sinceramente, porque no lo había visto de ese modo antes, casualmente. Siempre como que igual me bajoneaba cuando veía que no había ninguna cámara encendida y pucha, nunca lo había pensado de ese modo en que ustedes me lo plantearon ahora de, del tema de la infraestructura, que es algo muy heavy en nuestro país porque la pandemia ha dejado en evidencia la desigualdad que existe y cómo no es lo mismo cuando tú tienes todas las posibilidades, un espacio abierto, un espacio donde tienes un escritorio, un computador de buena calidad, internet bueno, etc., a un lugar donde no tienes todas esas posibilidades, un lugar oscuro, a lo mejor tienes problemas familiares, una baja autoestima y es muy difícil. Yo no puedo controlar todas esas cosas siendo profesora a través de la cámara, pero sí puedo mantener mi postura en decir que los que sí pueden hacerlo lo hagan, porque está claro que no todos tienen esa dificultad. Pero sí, es algo muy fuerte que yo creo que, de hecho, me parece, no, no me parece, es el Estado chileno proporcionó computadores a alumnos de bajos recursos en algunas zonas del país, entregó equipamientos, pero aún así no es suficiente porque las familias no están preparadas para este sistema. Muchas familias, los adultos son muy mayores, no saben ocupar computadores, internet, no tienen el dinero suficiente para pagar una buena compañía de internet. Entonces,
bueno, todas esas cosas influyen en que al final los niños, sobre todo los más pequeños, muchas veces no puedan conectarse a las clases o no sepan. Bueno, aquí además quería agregar que, por ejemplo, el tema del encendido de cámaras, como tú dices, o sea, uno no sabe qué hay detrás de la cámara. De hecho, esto yo lo leí en un texto de Daniel Casani, en el cual plantea un montón de puntos de vista en el cual se puede abarcar el tema de las clases online, porque uno puede abarcarlo de muchas formas. Y en este texto él decía justamente lo de las cámaras, y que él decía también que la solución a eso no es estar así como presionando a los alumnos de una forma como un poco pesada, sino como invitarlo, entusiasmarlo de buena forma y así generando, yo creo que eh, una buena solución para tanto como el profesor como para el alumno, porque el alumno, después de hacerlo por su propia voluntad, obviamente es mucho mejor que le estén obligando a prender la cámara. Entonces, que los profesores obviamente no parezcan como medios policía ahí presionando por el tema de la cámara, y yo creo que tú mismo lo ves, Josefa, como profesora, ¿no? Sí, sí, de hecho, esto mismo que decías recién de eso, yo lo hago muchísimo. Para mí, eso es algo muy importante, por lo que hablábamos incluso en un inicio, cuando tú planteaste la tesis, hablando de cómo las clases online desmotivaban a los alumnos, porque yo encuentro que el hecho de estar acostado en tu cama, con la cámara apagada, eso es una cuestión fatal para el tema de la motivación. Entonces yo muchas veces les digo a ellos, prendan sus cámaras porque los quiero ver, quiero que compartamos como, ya no va a ser lo mismo, y como lo decía así, yo también lo leí en un texto de Daniel Casani donde le hacen una entrevista, y ahí él habla de cómo esto es, bueno, él dice que no debería ser así, o sea, que yo no debería hacer eso. Así que lo voy a tomar en cuenta para cuando retome mis clases y ser más consciente de que hay distintas realidades que uno no se da cuenta. Una. Y bueno, me alegro mucho también que con todo lo que hablamos te haya servido como para abrir los ojos un poco en todo esto del tema de las clases online y del encendido de cámara. Y otro tema que también me parece súper importante, o importante en general, es que el desorden como alumno que se puede generar hacia las clases online, ya que esto de las clases online requiere mucha como autodisciplina, porque tú te tienes que meter a las clases online, no va a estar alguien al lado tuyo todo el día diciéndote, se acabó el recreo, ahora tienes la clase, y así como es en el colegio, que está el recreo y luego entras a clase. En este caso, las clases online, tú tienes que entrar por tu cuenta, y eso también para alguien desordenado, yo me considero desordenada en algunos aspectos, cuesta un poco como, ¿cómo decirlo? Como ajustarse al horario o decir, ya, se acabó el recreo, tengo que entrar a clase. Y así, cosa que también es como súper importante que como alumnos podamos ir quizás de a poco como, o tener algún método como de autodisciplina, así como para organizarse bien para las clases online, porque sí me ha pasado muchas veces que como que no me doy cuenta que, no sé, se acabó el recreo, el tiempo de descanso y tengo que entrar a la clase o ponerme a estudiar o yo qué sé. Sobre todo, también estaría divertido que cada uno dé como un aporte a nuestros oyentes, como de cómo avanzar, porque yo también me considero una persona como que bastante desordenada, pero también existe como el otro lado que lo he visto, como que son gente que no es como motivada, pero sí como obsesionada con el estudio, en el que se pasan todo el día estudiando y también tienen los espacios mezclados. También tienen los espacios como tipo, tengo que estudiar porque me falta estudiar tal cosa, tal cosa. No podemos hacer todo en un día, en 2 días. Tenemos que repartirnos las cosas y organizar nuestros tiempos. Entonces, también hay que, o sea, como que tener en cuenta de no caer en ninguno de los dos lados, Extremo. en el lado en el que estamos en pijama en la clase, así, hola, profe, y en el otro lado en el que realmente no paráis de estudiar. Bueno, en base a todo lo que hemos hablado en este Zoom de las clases online y todo eso,
a nosotros como estudiantes nos beneficia mucho más las clases presenciales en vez de las online, ya que en las clases presenciales tenemos un círculo social más cercano, ahí es donde formamos lazos y también donde tenemos una mejor calidad de aprendizaje, en vez de las clases online, que es todo como más encerrado, hay muchas más distracciones, perdemos el interés también por el aprender sobre lo que nos están enseñando, y también se pierde mucho los lazos que teníamos con ciertas personas que podían haber en el colegio, ya que se restringe mucho toda actividad social por la pandemia y todo, y más con clases online, siento que es todo mucho más complicado. Bueno, yo creo que definitivamente las clases online trae más consecuencias malas que buenas, ya que como hemos nombrado durante todo este Zoomcast, se perjudica tanto como la salud mental, como las dificultades o sea, de todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico. Y bueno, también lo que dice la Isidora de que ya no tenemos los mismos lazos y es súper importante sociabilizar. Entonces, ahora yo creo que también tenemos que cuestionarnos, no sé qué opinan ustedes sobre qué va a pasar con todo este sistema del Meet, el Zoom. ¿Ustedes creen Sí, que va a sí. continuar? Bueno, bueno, Eh, yo creo que sí va a continuar durante un largo tiempo, ya que el tema de la pandemia no se va a acabar de un día para otro, claramente. Y bueno, ojalá que el sistema educativo o los colegios en sí empiecen a realizar más actividades para incentivar más a los alumnos a que tengan más ganas de meterse a las clases online, y tener como una organización, como ser un poco más ordenados, y intentar también de alguna u otra forma no perder los lazos con las personas que teníamos en el colegio. Y, y eso, y también es muy importante el saber que si no tenemos una buena salud mental, todo va a ser mucho más complejo. Entonces también es muy importante que nuestro alrededor o la familia o los colegios brinden ayuda a los alumnos para también poder tener relativamente una buena estabilidad emocional. Sí, bueno, después de toda esta conversación que hemos hablado y estas conclusiones que hemos sacado al respecto, yo creo que ahora ya la conversación se va a ir dirigiendo ya más al final de del Zoomcast, y podríamos finalizar hablando un poco de las clases híbridas y cómo vemos como el futuro de esta transición, si es que esto ya va a terminar finalmente o vamos a seguir con algunas características así. ¿Qué opinión tienen ustedes? Creo que también es importante decir de que capaz la idea de tener clases online y clases presenciales en simultáneo no es una mala idea, pero al ser como una idea tan como nueva, algo que no se veía hace, literal, hace unos pocos meses, es una idea que requiere muchos cambios y además de mucho presupuesto, capaz, como el tener capaz una pizarra interactiva, una tele, un productor de video, ¿cómo se llama? Un data en la sala, y además de que cada estudiante tenga su computador o dispositivo para ingresar a las clases. Realmente considero que el sistema que está bueno, que estaría bueno, como había nombrado antes, que nos tomemos el tiempo de pensar, repensar el sistema educativo y ver que estos 2 años, un año online no fueron como para nada, no fueron años perdidos, sino que de ello aprendimos que realmente muchas cosas ya no van, como las clases, conferencias, capaz las pruebas estandarizadas, como me refiero como a tenéis una buena, capaz sea más chistoso o más como útil
el trabajo en equipo, porque básicamente en eso se va a basar los futuros años, la vida de trabajo, la vida social se basa en crear lazos sociales con otras personas y por ende también es necesario el trabajo en equipo. Y considero que entonces igual estaría bueno ver qué podemos aprender de ello y qué nos podemos llevar como para adquirirlo siempre a nuestra modalidad como estudiantes, más allá de si hay o no hay pandemia o algún evento catastrófico que afecte al funcionamiento de este sistema. También quería agregar que, bueno, con la pregunta que plantea Josefa de qué va a pasar con las clases híbridas, yo creo que mi pensamiento es totalmente inspirado en el texto de Daniel Cassani, que bueno, él plantea muchos ámbitos de las clases online y de los distintos puntos en el que podemos abarcar, porque, o sea, si bien es cierto, ya hemos hablado de muchos puntos, tanto como lo socioeconómico, lo psicológico, todo eso, también por eso mismo en ese texto él menciona de que es súper bueno la capacidad de tener tanto como la modalidad presencial como la online, o sea, es como muy factible y quizás mucho más cómoda para ciertas ocasiones. O sea, si quieres hablar con alguien de otro país o hacer una clase, un curso online desde, no sé, Europa, tú te puedes conectar online y puedes estudiar y al final yo creo que esto no va a parar. El tema del Zoom, el tema del Meet, yo creo que se va a seguir expandiendo, pero si bien es cierto, yo creo que solo para ciertas ocasiones que se nos dificulta asistir presencialmente, porque también es muy bueno sociabilizar, yo creo que es algo fundamental. Así que esa es mi opinión sobre qué va a pasar con el Zoom, si va a seguir o no. Mi opinión es que sí va a seguir. Sí. Y también yo como profesora quería dar mi punto de vista y es que yo creo que una de las herramientas que sí o sí se van a seguir utilizando, al menos que a mí me encanta, es el Classroom, ya que me parece que es una herramienta fabulosa, muy útil y que esto de la pandemia nos ayudó también como a darnos ese empujón que nos faltaba para digitalizar más las cosas. Y me parece increíble el Classroom, que ahí se pueden quedar toda la materia que los profes hacemos, se va quedando ahí para que los alumnos lo puedan revisar, los formularios, las pruebas son mucho más fáciles de corregir. Siendo alternativa, prácticamente te lo corrige todo el Classroom. Y no sé, me encanta a mí el Classroom, me parece una herramienta muy útil, así que yo creo que esa va a ser ya l- un clásico ya para siempre, que siempre lo vamos a seguir usando y me encanta esa herramienta, muy útil. Muy buena tu opinión como profesora, me parece súper bueno que el tema de esto de digitalizar todo, yo creo que ha servido de muy buen impacto en la Mucho más sociedad. fácil también. Sí. Además ya es como era natural, esperable de que ya que en estos años digitales sucediera que también necesitaba su empujón la educación. Entonces, nada, como estudiante también me resulta súper cómodo tener a disposición el material prácticamente en cualquier dispositivo y eso. Bueno, yo creo que ya nos vamos despidiendo de esta gran jornada. Yo creo que nos sirvió mucho porque muchas veces pasamos por situaciones como muy catastróficas, por decirlo así, pero nunca planteamos ni nos damos un minuto para pensar en las consecuencias tanto malas como buenas que puede traer un cambio así de drástico. Así que yo creo que hace muy bien conversar este tema más profundamente y Reflexionar sobre todo esto.
verlo de todo y abarcar el tema de distintos puntos. No sé qué opina Vicente y Josefa. Está Sí, bueno, maravilloso, maravilloso. está bueno detenerse un momento a pensar y analizar un poco lo que está pasando y lo que podrá pasar y cómo utilizar eso para mejorar realmente. Así que también súper feliz de haber llevado esta conversación con ustedes. Siento que fue súper constructiva. Como Sí, estudiante me llevo yo estoy mucho súper para contenta. aprender. También para Yo estoy muy contenta porque de verdad que me encantó compartir con alumnos como ustedes, que encuentro que son súper inteligentes para hablar. Nuestra presentadora Antonia me pareció que dirigió muy bien todo esto y me encantó la invitación, aprendí muchísimo, me abrió los ojos sobre muchas cosas y además me sirvió para desahogarme y decir, prendan sus cámaras, pero al mismo tiempo no, porque ya sabemos que hay que tener conciencia y saber que no todos pasamos por lo mismo y bueno. En general, las conclusiones sobre qué es lo que desmotiva a los estudiantes, al fin y al cabo, en la cámara, y también hablamos del contexto social, que todo el rato te dicen que se va a acabar el mundo, no sé qué, bueno, todos los temas que hablamos, maravilloso, me encantó. Muchas gracias por esta invitación fabulosa. Bueno, así que yo creo que nos vemos en una próxima ocasión. En una próxima sí, ocasión. sí, Muy, disfruté muy mucho bueno. también. Ya. Bueno, Muy divertido esto. Toda Me da la mucha mochila risa. del sillón, Ya. Chao. Chao, chao. bueno, un señora beso. Peine.